Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo estas parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: allí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. En este 10º domingo del tiempo ordinario y dentro del marco celebrativo de nuestra fiesta patronal en torno al Sagrado Corazón de Jesús, y el domingo siguiente celebraríamos la fiesta del gran poder de Dios. Hoy la primera lectura del libro del Génesis nos invita a mirar a los orígenes del mundo, del hombre y del pecado. Primero, sabemos que Dios creó al hombre y todo lo que sale de las manos de Dios es bueno. Por tanto, el hombre por naturaleza es bueno. Sin embargo, por la insidia y la mentira del enemigo entra el pecado al mundo. Pero vean en qué y por dónde entra. Llega a, conociendo también lo que hay en el corazón del hombre, a poner en duda la palabra de Dios y la veracidad de Dios. Si Dios les había dicho a nuestros primeros padres: de todos estos árboles pueden ustedes comer, pero de este, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no pueden comer, porque el día que ustedes lo hagan, morirán. La serpiente, conociendo que en el corazón del hombre hay ese deseo de autotrascendencia, de prolongar sus días, de llegar a ser algo más, entonces siembra en su corazón el deseo de ponerse encima de Dios.
Y le dice a la serpiente, miren, no es cierto. Dios bien sabe que si ustedes comen de esa fruta, ustedes serán como dioses. Y como a él no le conviene, por eso les prohibió. Vean cómo la seducción del tentador llega precisamente donde nos gusta. La tentación no es algo que no nos gusta, no es algo malo, aparentemente, se ve bueno. Dice el relato que nuestros padres vieron el fruto y se vio apetitoso a sus ojos. Dijeron, no, ¿qué tal que sí sea cierto? ¿Qué tal que nos esté engañando Dios? Y de verdad seamos como dioses y tiene miedo a que nos igualemos a Él. Vamos a calarle. Y entonces el pecado no está en comer la fruta, no está solo en la desobediencia. Detrás de ese pecado de desobediencia, ¿qué hay? ¿Cómo se llama ese pecado capital? ¿Se acuerdan ustedes que son 7 pecados capitales? ¿Cuál es así como el más insidioso, el más fuerte? Soberbia. La soberbia. Serán como Dios, es decir, los comenzó a inflar. Ustedes son muy capaces, ustedes sí pueden, ustedes no tienen por qué dejarse de Dios, no tienen por qué estar recibiendo reglas ni normas, que no coman. ¿Y quién es Él para decirles que no coman? Ustedes coman, tienen libertad, no los dejó libres, elijan, que sepa Él que ustedes también pueden elegir, aunque vayan a elegir lo que Él no quiere, ustedes también pueden elegir, háganlo. ¿Por qué? Porque ustedes también pueden ser como Él. Y entonces la soberbia es inflarse, creerse lo que no es, y cuando alguien anda inflado, anda sobre las nubes. Perdió el piso, decimos. Es que esa persona ya perdió el piso. ¿Qué significa perder el piso? Está lleno de soberbia. Y la soberbia no permite ver con claridad la realidad. La soberbia no permite ver nuestra debilidad. Pero una vez que se prueba, entonces sí descubrimos nuestra realidad. Por eso dice el libro de Génesis que cuando comieron, entonces se les abrieron los ojos. ¿Qué significa esa expresión? El abrirse de los ojos, se dieron cuenta del engaño. Se dieron cuenta de que detrás de ese fruto apetecible y jugoso estaba lleno de veneno, estaba podrido y les ha dejado un mal sabor de boca y de corazón. Y lo que antes no veían, se vieron desnudos y quisieron cubrirse. Cuando Dios los buscó en el paraíso y escucharon su voz, corrieron a esconderse. ¿Por qué? Dice el dicho, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te cubres? Tu vergüenza, tu desnudez, tus miedos comienzan a llegar. ¿Por qué? Porque entonces no estoy en la verdad, no estoy en sintonía con el querer de Dios y comienza mi propia destrucción. Comienza la división interna. Donde antes había solo armonía y pureza, se ha contaminado. Y por eso dirá Jesús en el Evangelio de hoy: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina. Y él decía esta frase porque le achacaban que los poderes y milagros que él realizaba eran con el poder de Satanás, con el poder del maligno, del demonio. Y dice, bueno, ¿cómo es posible que el demonio esté peleando contra el mismo demonio? No se puede. Si Satanás está dividido, pues va a la ruina. Pero diciendo, no, miren qué bien organizado está, qué bien orquestado tiene su trama para destruir al hombre y para dañarle.
Si no estamos atentos, el demonio sabe cuál es nuestro lado flaco, nuestro punto débil, por dónde puede llegar y por dónde puede estar insistiendo y nos puede aparentar como algo bueno. Es que tienes la razón, es que tú estás en la verdad, es que tú eres el importante aquí, tú eres el valioso aquí, y nos puede ir creciendo. Y cuando nos acordamos, nos llenamos del ego, nos inflamos de soberbia y entonces perdemos el piso y andamos por las nubes. Y para bajarnos luego está difícil, ¿eh? O es más duro el golpe. Por eso es importante mantenernos en la humildad, es decir, con los pies bien puestos en la tierra, pero la mirada bien puesta en el cielo. Todo lo que acontece en nuestra vida es para nuestro bien. Cuando lo vemos con fe, lo que nos acontece, nuestra realidad, entonces sabremos ser agradecidos con Dios por lo que nos da, por lo que nos ofrece, por las oportunidades que tenemos y disfrutando cada cosa que el Señor nos ofrece y confiando en Él, creyéndole a Él. Entonces evitaremos la duda y la caída. Porque el primer punto fue meter duda, meter la duda. ¿Qué tal que no sea cierto? ¿Qué tal que así como lo pinta tan bonito sea pura mentira? Hermanos, Dios no nos puede engañar. Dios es la verdad suprema y eterna. Él es ante todo verdad con mayúscula. Cuando Él nos pide y nos ordena algo, hay que hacerlo y cumplirlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en Dios y en la verdad. Cuando llega la insidia del enemigo, es cuando comienza a meter dudas, comienza a meter división, comienza a meter sospechas y decir, cuidado, pudo haber sido esto, pasó esto otro, y para meter división, para el fruto de la amargura del pecado y quedarnos en nosotros con un sabor ácido, incipiente, lleno de desnudez, de miedos y vergüenzas. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia del pecado. Pidámosle al Señor que nos conceda anhelar vivir en un estado permanente de gracia, de trabajar los bienes espirituales que el Señor nos ofrece y disfrutar todo lo que nos acontece, como decía en un momento. Incluso citando la segunda lectura, diría el apóstol Pablo, nuestros sufrimientos, incluso momentáneos y pasajeros, nos producen una riqueza eterna, una gloria que sobrepasa con exceso. A veces nos quejamos, a veces renegamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo esta enfermedad? ¿Por qué esta situación? No sabiendo que detrás de esto es un camino de purificación, que aunque son sufrimientos, son pasajeros y nos llevan, si lo sabemos aprovechar, a las riquezas de la vida eterna. Por eso insiste San Pablo y nos invita a todos en este día, hermanos, no pongamos la mirada en lo que se ve, en lo que es caduco y pasajero, sino en lo que es eterno, en lo que es duradero. ¿Y cómo vamos a poner nuestra mirada en ello? Con nuestras buenas obras, con nuestros buenos propósitos, con nuestros buenos actos, procurando vivir desde la sencillez, desde la humildad. Eso significa reconocer lo que soy, lo que tengo, y partiendo de allí entregarme a los demás. Que el Señor Jesús nos ayude a cumplir sus promesas y a ser fieles a sus mandamientos. Que así sea.